Nosotros habíamos hablado de que el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento que tiene una característica, que la velocidad es constante, no cambia en el tiempo. Entonces, como la velocidad constante no cambia en el tiempo, entonces vamos a tener a bien dos gráficas que vamos a estar hoy estudiando y analizando del movimiento rectilíneo uniforme. Una gráfica que es la de distancia versus tiempo, que es la que estoy construyendo ahora, y otra gráfica que vamos a utilizar bastante el día de hoy, que es la gráfica de velocidad versus tiempo. O sea, son dos gráficas que ya Dios mediante, pues aquí se las estoy dibujando para que ustedes tengan la posibilidad de conocerlas y pues entender cuál es el comportamiento de cada una de esas gráficas, ¿no? En el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica de velocidad versus tiempo, la gráfica de distancia versus tiempo está indicando de que en el eje de la Y siempre vamos a colocar la distancia y en el eje de las X siempre vamos a colocar el tiempo. Mientras que la gráfica de velocidad versus tiempo es lo contrario. En el eje de las Y vamos a colocar la velocidad y en el eje de las X también vamos a colocar el tiempo. ¿Qué características tiene el movimiento rectilíneo uniforme? Que la velocidad es constante, óigase bien, en el eje es una línea recta en la gráfica de distancia versus tiempo, mientras que en la gráfica de velocidad versus tiempo es una línea constante. Entonces, ¿cómo yo logro identificar el movimiento rectilíneo uniforme? Por las gráficas, porque yo sé que una da una línea recta y la otra da una línea constante, como la logramos observar en la gráfica que aparece en el tablero digital. Entonces, con esas gráficas nosotros vamos a hacer ejercicios. Por ejemplo, si el profe me dice que un carro presenta los siguientes datos de distancias y tiempos, como lo logramos observar aquí, ustedes logran observar en grande, ¿cierto? Entonces la distancia y el tiempo. Tenemos la distancia, tenemos el tiempo. Vamos a suponer que la distancia la vamos a dar en metros y el tiempo en segundos. Suponiendo que el tiempo es de 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos y 8 segundos, y tenemos distancias, una de 10 metros, una de 20 metros, una de 30 metros y una de 40 metros. Eso lo que me está indicando es que al pasar 2 segundos, el carro se ha movido 10 metros. Al pasar 4 segundos, se ha movido 20. Al pasar 6 segundos, se ha movido 30. Y al pasar 8 segundos, se ha movido 40 el carrito. El profe es mal dibujante, suponiendo que este es el carrito que se está moviendo a lo largo del recorrido. Entonces, en el ejercicio me mandan a hallar la gráfica de distancia versus tiempo y la gráfica de velocidad versus tiempo. Son las dos gráficas que voy a construir. Para las dos gráficas que debo construir, primeramente utilizo mi regla y voy a trazar dos líneas en el plano cartesiano. Una línea para la gráfica de distancia versus tiempo y otra línea para la gráfica, mírenlo acá, de velocidad versus tiempo, ¿no? La gráfica de velocidad versus tiempo. Entonces, cada valor de estos ejercicios me da como resultado dos gráficas, ¿no? En las dos gráficas lo que yo debo hacer es ubicar en el eje X el tiempo, como se los había dicho anteriormente, pero aquí en el eje Y vas a ubicar la distancia y aquí la velocidad. ¿Por qué? Porque una gráfica es de distancia versus tiempo y la otra gráfica es de velocidad versus tiempo. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a ubicar en el plano cartesiano el tiempo en intervalos iguales. Como va de 2 en 2, colocamos 2 segundos, colocamos 4 segundos, colocamos 6 segundos en intervalos iguales y colocamos 8 segundos en intervalos iguales. Cuando hablamos de intervalos iguales, me estoy refiriendo a que tenemos que colocar, si son dos cuadritos, si son tres cuadritos, pero los intervalos en la parte de abajo deben ser iguales.
y en la parte de arriba la distancia más grande de 40 metros. Entonces yo debo llegar hasta 40. Puedo ir de 10 en 10. 10 metros, 20 metros, 30 metros y 40 metros. Todo lo voy a colocar en metros. Y aquí, entre paréntesis, todo lo voy a colocar en segundos. Yo debo especificar las unidades que estoy trabajando, tanto en el eje X como en el eje Y. En el eje X debo colocar el tiempo en segundos y en el eje Y tengo que colocar la distancia en metros. Luego, ¿qué procedo? Procedo a unir los puntos. Voy a unir los 2 con los 10 porque los 2 se unen con los 10. El 4 se une con el 20. El 4 se va a unir con el 20. Vamos a ser más precisos acá. El Profe, 4 que está aquí, disculpe, dígame. acepte a Leonardo que está esperando que lo acepte. Ok, el 4 se une con el 20. Listo. El 4 se une con el 20. Seguimos. El 6 se une con el 30. Entonces vamos a unir el 6 con el 30, que es aquí. Y por último, el 8 lo vamos a unir con el 40, que es aquí más o menos. Si yo unimos los puntos con la regla, me debe dar una línea recta. Obviamente me da una línea recta con mi regla. Ustedes deben darle también una línea recta. Ya está resuelto la gráfica de distancia versus tiempo. Nos faltaría resolver la gráfica de velocidad versus tiempo. ¿Qué debemos hacer? Partir también los tiempos en intervalos iguales, que serían 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos y 8 segundos en intervalos iguales. Pero ¿cómo vamos a calcular la velocidad? La velocidad la vamos a calcular dividiendo distancia entre tiempo. Pero ¿cuáles distancias? La distancia más alta de la gráfica o de la tabla, la distancia más grande fue de 40 metros. Ahora, la distancia más pequeña en la tabla y en la gráfica fueron de 10 metros. Entonces le resto los 10 metros de distancia. Ojo, resto el valor más alto de la distancia con el valor más bajo de la distancia. Y lo voy a dividir entre el valor más alto del tiempo, que es 8 segundos. Mírenlo acá, tanto en la gráfica como en la tabla, y lo voy a restar con el valor más bajo de los segundos, que fueron 2 segundos. Fue el valor más bajo tanto en la gráfica como en la tabla. Por lo tanto, si yo divido 40 menos 10, perdón, resto 40 menos 10, me va a dar 30 metros y lo voy a dividir entre la resta de 8 menos 2. 8 menos 2 da 6 segundos. Si nosotros dividimos 30 entre 6, la velocidad me daría un valor de 5 metros sobre segundos. ¿Por qué metro sobre segundo? Porque metro está arriba y segundo está abajo. Y entonces ya tendríamos resuelto el valor de la velocidad, que me daría 5 metros sobre segundo. Como la velocidad de Moore es constante, yo lo que hago es que dibujo una línea recta que llegue hasta los 8 segundos y la velocidad va a tener un valor de 5 metros sobre segundo. No se les olvide colocar la unidad, 5 metros sobre segundo. Y así hemos terminado de resolver las dos gráficas, tanto de distancia versus tiempo como de velocidad versus tiempo. ¿Alguna duda? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? Profe, ¿me podía ayudar Hallar a la velocidad. decirme ya lo último cuando usted estaba dividiendo? Porque es que Ok, como parece entonces que el lo que internet vamos se a me puso hacer malo y se me estaba es que el entrecortando. valor de la distancia más alto, que es de 40 metros, lo vamos a restar con el valor de la distancia más baja, que es de 10 metros. Eso me va a dar 30 metros. Y el abajo lo vamos a dividir entre el valor del tiempo más alto, que fueron 8 segundos, y lo vamos a restar con el valor más bajo, que fueron 2 segundos. La resta de 8 menos 2 da 6. Entonces, el valor de arriba, que da 30 metros, lo vamos a dividir entre el valor de abajo, que es 6 segundos,
Y en la calculadora eso me va a dar 5 metros sobre segundo. Ese valor es el que vas a colocar aquí, de 5 metros sobre segundo. Alguien me preguntaba en el otro grupo que dónde debía colocar el 5. Donde yo quisiera es correcto. Tú puedes colocar el 5 metros sobre segundo donde tú quieras, pero siempre debes de trazar una línea recta que diga que la velocidad es constante. ¿Entendido? Bueno, el otro modelo de ejercicio que les voy a presentar de gráficas es el siguiente. Tenemos esta gráfica. Profe, hay otro compañero Dígame, esperando. dígame, dígame. Hay otro compañero esperando que lo acepte. Ok, ya voy para allá. Listo. Entonces, volvemos a la clase. Y entonces retornamos a otro ejercicio. Este ejercicio dice, si un carro se mueve a razón de igual 4t más 3, todo en metro, todo en segundo. Ya les explico eso, qué quiere decir eso. Hallar la gráfica de distancia versus tiempo y velocidad versus tiempo. ¿Cómo lo haríamos? Sencillamente lo que tenemos que hacer, óigase bien, es construir primero la tabla. Nosotros no podemos hacer una gráfica sin haber hecho la tabla, ¿no? Tenemos que hacer la tabla, tenemos que realizar la tabla. Si no nos dicen nada, la tabla siempre la vamos a hacer en los primeros 5 segundos. ¿Qué está indicando eso? Que en la tabla voy a colocar distancia arriba. Como me dicen que todo en metro y todo en segundo, entonces la distancia la coloco en metro y el tiempo lo voy a colocar en segundos. ¿Qué hago ahora? Para meter los valores voy a trabajar los primeros 5 segundos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos y 5 segundos. Tenemos los primeros 5 segundos. Y luego vamos a calcular las distancias. ¿Cómo? Con el valor de la función que me están dando. D igual 4t más 3. Con esta función voy a calcular las distancias. Por ejemplo, la distancia cuando vale 1 segundo sería 4 multiplicado por 1 porque es 1 segundo, sumándole 3. Siempre el 4 y el más 3 nunca va a cambiar. El que va a cambiar es el t. En este caso el t vale 1. 4 por 1 daría 4. Más 3 daría 7. ¿Pero 7 qué? Metros. Y en la tabla coloco 7 metros. Luego sigo con el otro valor, ya no de cuando vale 1, sino cuando vale 2. Entonces miren, Da igualito, 11, pero en vez profe. de colocar 1 entre paréntesis, voy a colocar el 2 entre paréntesis. Pero miren que lo Da demás es 11. igualito. Entonces, ¿qué hacemos? 4 por 2 da 8. Y 8 más 3 da 11 metros. Colocamos acá 11 metros. Seguimos con la otra medida, cuando vale 3. Miren que no cambia, sino que nada más cambia el valor de t. Sería 4, ya no sería 2, sino 3, sumándole 3. Serían 4 por 3, serían 12. Y 12 más 3 serían ¿cuánto? 15 metros. ¿Listo? Vamos cuando vale 4, haríamos lo mismo. 4 multiplicado por 4, que es lo que cambia, sumándole 3. 4 por 4, 16, más 3, 19 metros. Le colocaríamos 19 metros. Y luego de cuando vale 5, sería 4 multiplicado por 5, sumándole 3. 4 por 5, 20, más 3, 23 metros. Colocamos 23 metros. Listo. Ya cuando tenemos todas las medidas, procedemos a utilizar las reglas para construir las dos gráficas. La de distancia versus tiempo y la de velocidad versus tiempo. Ahí hacemos, aprovecho y yo hago las dos enseguida. Inmediatamente hago las dos. Mato dos pájaros de un solo plomazo, haciendo las dos gráficas. Inmediatamente
Bueno. Y terminadas las dos gráficas, pues lo que me toca es unir los puntos para poder obtener el resultado. Entonces miren que tenemos acá la gráfica de distancia versus tiempo y la gráfica de velocidad versus tiempo. Vamos a colocar los tiempos en intervalos iguales, como llega hasta 5, sería 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos y 5 segundos. Colocamos segundo acá para verificar efectivamente que todo está en segundos. Y luego colocamos acá lo mismo. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos y 5 segundos en intervalos iguales, ¿no? Luego, la distancia más grande da 23. Entonces, ¿qué debo crear? Yo no puedo colocar 7, después 11, después 15, después 19 y después 23 acá en el orden. No. ¿Por qué? Porque de 7 a 11, de 11 a 15, de 15 a 19 y de 19 a 23 no hay intervalos iguales. Entonces, ¿qué me tocaría hacer? Un intervalo igual de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5 que me llegue hasta 23. Yo lo podría hacer de 5 en 5. 5, 10, 15, 20 y 25. 25 se pasa de 23, quiere decir que esa escala me sirve para ubicar cada una de las distancias. Entonces, cuando vale un segundo, la distancia es de 7 metros, que es un poquito más arriba de 5. Ya tendríamos el primer punto. Cuando vale 2, vale 11, un poquito más arriba de 10, más o menos por ahí, ya tendríamos el segundo punto. Cuando vale 3, vale 15, ahí sí tendríamos el punto exacto. Y cuando vale 4, vale 19, casi antes de llegar a 20. Y cuando vale 5, llega a 23 antes de llegar a 25. O sea, más o menos como por aquí. Luego agarro mi regla y trazo la línea para unir los puntos. Y obviamente me debe dar una línea recta porque estamos trabajando el muro. Y luego nos calcularíamos la velocidad. Ya saben cómo calculando el valor del valor mayor y el valor menor. El valor mayor de la distancia es 23 metros. Le resto el valor menor de la distancia, que es 7 metros. Y lo divido entre el valor mayor del tiempo, que es 5 segundos, sobre el valor menor del tiempo, que es 1 segundo. 23 menos 7, eso da 23 menos 7, serían 16, ¿verdad? 16 metros. Y 5 menos 1 da 4 segundos. Entonces, 16 entre 4 da 4. ¿Pero 4 qué? Metros sobre segundo. Porque hay 1 metro arriba y 1 segundo abajo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo puedo colocar esta línea constante como yo quiera. Donde yo quiera, pero debo especificar que la velocidad es constante y tiene un valor de ¿cuánto? De 4 metros sobre segundo. Algo que se me olvidaba de la gráfica de distancia versus tiempo es colocar arriba que en el eje de la Y todos los valores que están ahí están en metros. Si yo no especifico que todos los valores están en metros, el ejercicio me va a salir malo. Entonces, hasta ahí vamos entendiendo la parte de la gráfica. Falta el último modelo de gráfica que les voy a explicar ahora. Miren que es fácil, es prácticamente el mismo procedimiento que expliqué anteriormente. La única diferencia que me dan es una función de movimiento, y con la función de movimiento tengo que calcular el resto de cosas, pero es prácticamente lo mismo. Lo que me faltaría ahora explicarles es la interpretación de las gráficas. En la interpretación de las gráficas tenemos lo siguiente. Nos vamos a la interpretación de gráficas. Quiero que me entiendan una gráfica que les voy a mostrar. Esta gráfica hay que interpretarla. Sencillamente vamos a buscar la imagen. A buscar la imagen que les tengo. A bien mostrarles que es esta. Vamos a observarla. Y de esa gráfica vamos a responder muchas preguntas, ¿no?
Bueno, vamos a ampliarla para resolver las preguntas. Yo hago una pregunta. Bueno, vamos a ir resolviendo las preguntas o los interrogantes y después hacemos una participación de preguntas con base en una gráfica para ver si me entendieron lo que acabé de decir. Y esa es la nota de participación de hoy. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes en los primeros 10 segundos, porque todo está en segundos, ¿qué distancia recorrió el vehículo en los primeros 10 segundos? ¿Usted qué tiene que hacer? Usted lo que tiene que mirar es la distancia que hay en todo este pedazo de aquí. Entonces, ¿cómo calculo la distancia que hay en todo ese pedazo de allí? En todo ese pedazo de ahí. Sencillamente lo que tengo que hacer es que yo sé que de 0 a 100 hay 100 metros y de 0 a 100 también hay 100 metros más. Quiere decir que la distancia que recorrió el vehículo serían los 100 más 100, serían los 200 metros. O sea que el vehículo, desde que partió hasta los primeros 10 segundos, ha recorrido 200 metros. ¿Por qué 200 metros? Porque de 0 a 100, óigase bien, miren, voy a borrar para que ustedes se den cuenta. En la parte roja que sombríe, en la parte roja que sombríe, miren, se las voy a mostrar. De acá a aquí hay 100 y de acá a acá hay 100. Quiere decir que en total ha recorrido 200 metros. Es lo que estoy mostrando allí. Si yo les pregunto qué distancia ha recorrido el vehículo de 10 a 20 segundos, ustedes se han dado cuenta que de 10 a 20 segundos el carro no se está moviendo porque siguen los mismos No 200 metros. avanzó, Él no ha no, tenido no ha movimiento. O sea que yo subido. puedo concluir que aquí, yo puedo aquí concluir que el carro se varó. ¿Por qué el carro se varó? ¿Por qué el carro se Porque no varó? A aumentó ver, su velocidad. Porque no aumentó la porque velocidad. no que no haya aumentado su velocidad, sino que permaneció recorriendo la misma distancia, los mismos 200 metros. O sea que el carro ahí no se movió. O sea que si yo le pregunto qué pasó de los 10 a los 20 segundos, usted tiene que decir que el carro no se movió. ¿Ya? Ahora, si yo les pregunto qué distancia recorrió el vehículo de los 20 a los 40 segundos. Hombre, aquí también recorrió de 100 a 300, ¿cuántos metros hay? 200 metros también. O sea que de los 20 a los 40 segundos, el vehículo recorrió 200 metros más, porque pasó de 100 a 300. Quiere decir que recorrió 200 metros más. Ahora, de los 40 a los 50 segundos, ¿cuánto recorrió? De 0 a 300, ¿cuántos metros hay? 300 metros recorrió el vehículo. Y por último, desde los 50 a los 60 recorrió este pedacito. Y este pedacito tiene un valor de ¿cuánto? De 100 metros. O sea que de los 40, de los 50 a los 60, el vehículo recorrió, obviamente, 100 metros. Es lo que muestra el ejercicio. Entonces, la distancia total recorrida por el vehículo van a ser los primeros 200 metros, mírenlos acá, más los 200 de acá serían 400, más 300 de regreso serían 700, más 100 al final serían 800 metros. O sea que el vehículo recorrió al final 800 metros. Pero si yo le pregunto cuánto se desplazó el vehículo, entonces usted tiene que decir que el desplazamiento fue cero. ¿Por qué cero? Porque de ida recorrió 400 metros, miren, 200 acá y 200 acá, y de regreso recorrió 300 y 100. O sea que si de este lado recorrió 400 y de regreso recorrió 400, la recta de 400 menos 400, 0, porque primero se movió 400 metros. Entonces, no es lo mismo decir distancia recorrida que decir desplazamiento. Y eso tenemos que tenerlo claro cuando haga la participación ahora en clase con relación al análisis de gráficas. ¿Entendido? Entonces, eso para que ustedes tengan en cuenta cómo desarrollar los ejercicios que tienen que ver
Creo que lo vieron, ¿verdad? ¿Lo pudieron ver? Jóvenes, jóvenes, Sí, jóvenes. Sí, profe, profe. sí. Sí, señor.